Vamos a orar antes de comenzar con la enseñanza de la palabra de Dios. Bendito Padre, te honramos y te glorificamos por esta bendición que nos das de participar en el culto público. Gracias, Señor, por la dirección que nos das a través de tu Espíritu Santo, porque nos convences de amar a Cristo, de honrarle, de cantarle, de expresar tu gloria a través de estos himnos, a través de tu palabra, y también hacerlo, Señor, en estas oraciones. Gracias por la guía que nos das. Gracias por tu sacrificio en la cruz, por amarnos y entregarte como un verdadero Cordero para salvarnos. Gracias, Padre, por adoptarnos como tus hijos. Te honramos y te glorificamos. Ahora danos tu palabra para nuestro provecho. Señor, concédenos el entendimiento y la voluntad para hacer caso a lo que vamos a recibir el día de hoy. En el nombre de Jesucristo te pedimos estas cosas. Amén. Vamos a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 6. Bien. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quinciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Ya soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Que Dios nos bendiga con su palabra que acabamos de leer. Este pasaje, hermanos, es muy conocido. Seguramente habrán ustedes escuchado alguna otra predicación sobre este mismo pasaje, por medio del cual, hermanos, Dios se reveló a Isaías en una visión donde todos estamos de acuerdo, hermanos, que la visión que vio Isaías fue una entronización previa, o es lo que vemos en este pasaje, y todos estamos de acuerdo, hermanos, que es lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey sentado en ese gran trono, sublime, un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estamos viendo aquí una clara visión de lo que es la gloria de Dios, de Jehová de los ejércitos, en ese sentido, y también la visión, podemos compararlo con lo que vio el apóstol Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Entonces estamos viendo también a Cristo preencarnado. Vamos a estar meditando sobre este tema, la gloria de Dios, la base para la verdadera humildad. Y quisiera comenzar, hermanos, haciendo un pequeño comentario. No sé a quién de ustedes les ha pasado alguna vez que llegan a casa con un pequeño detalle para su hijo o su hija o para su esposa. Por lo regular, cuando es para un niño o una niña, suele pasar que cometemos algún error. Porque si, por ejemplo, compramos para una niña un detalle, y suponiendo que es azul, se lo damos. Y la niña te dice: pero a mí me gusta el rosa. Qué decepción, ¿no? O le llevas al niño un juguete
y lo recibe y te pregunta, ¿no había de Sonic? ¿No había de Mario Bros? Eso es decepcionante para uno porque demuestra una cosa, que no conoces a tus hijos. ¿O alguna vez te ha tocado que te preguntan, a ver, ¿cuál es la comida favorita de tu esposa? ¿Cuál es el pasatiempo favorito de tu mujer o de tu esposo? Y no sabes qué decir. No, pues es que los chilaquiles. Resulta que no son los chilaquiles. Es lo que más prepara. Yo pensé que eso era lo que más le gustaba. Qué decepción, ¿no? Eso significa que no conocemos verdaderamente a nuestra familia. Y cometemos esos pequeños errores porque no los conocemos. Y eso pasa en muchas áreas de nuestra vida, en la casa, en el trabajo, en la iglesia en ocasiones. Y resulta, hermanos, que en cuanto a Dios, hemos cometido muchos errores porque no conocemos a Dios y no nos conocemos nosotros mismos. Le preguntaban en una ocasión al teólogo R.C. Sproul sobre cuál era uno de los problemas más fuertes de la iglesia en esta era. Y él, sin dudarlo, contestó que la iglesia no conoce a Dios. Hay una grande ignorancia en nuestras iglesias, en los miembros de nuestras iglesias, respecto a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Bueno, yo espero que esta enseñanza les pueda servir, hermanos, para que podamos interesarnos más en el conocimiento de la teología cristiana, para que conozcamos mejor a Dios y sepamos cómo acercarnos a Él. Vamos a decirlo así, cuáles son los gustos de Dios. En sí podemos aplicarlo de manera más correcta, es cuál es la manera en cómo Dios quiere ser conocido entre nosotros, cómo es la manera en cómo Dios se ha relacionado con nosotros, cómo se ha revelado a nosotros, cómo quiere Él ser adorado por nosotros. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque cometemos el error de acercarnos a Dios según nuestra propia perspectiva. Y somos muy arrogantes porque en ocasiones nos acercamos a Dios con exigencia, pensando nosotros que somos merecedores de algo, como si Dios, hermanos, fuese un objeto o algo de lo que podemos prescindir, lo que podemos usar para nuestro propio beneficio. ¿Qué nos hace falta, hermanos? Conocer a Dios para que nosotros nos acerquemos a Él con verdadera humildad. En las Escrituras encontramos un contraste en lo que es la humildad y la arrogancia. Es que antes de comenzar a enfatizar la humildad cristiana, quisiera primero dejar en claro lo que es su contraparte, lo que es la arrogancia, que a veces es traducida como soberbia o orgullo, y en algunos lugares se utiliza la palabra altanería o altanero. Esto es en sí, hermanos, una autosuficiencia, una autoglorificación. Queremos que todo o creemos que todo gira a nuestro entorno, que todo funciona, hermanos, para nosotros, como si nosotros fuésemos el centro de la atención de todo, incluso el centro de atención en la casa, en la escuela, en el trabajo e incluso en la iglesia. Y esto pasa, hermanos, y les voy a dar un ejemplo de cómo nos ha pasado. Hay ocasiones en que ciertas enseñanzas desde el púlpito no nos gustan, porque nos ofenden, sentimos que no nos ayudan. ¿Qué es eso, hermanos? Tenemos la idea de que la religión funciona para nuestro propio provecho, funciona para exaltarnos, para hacernos sentir bien, para hacernos quedar bien. Esta arrogancia está demasiado entretejida en nosotros, hermanos, por causa del pecado. Entretejida en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es una naturaleza caída. Por eso somos demasiado orgullosos. Nos amamos, nos promovemos, nos defendemos tanto. La palabra del Señor en Proverbios 16:5 dice que la persona orgullosa es abominación a Dios. Así que por eso debemos de considerar la humildad como la mejor opción para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, detesta el orgullo. Y pues el orgullo lo podemos aplicar a tantas cosas. Hay gente que es orgullosa en estatus social, orgullosa en conocimiento, orgullosos en tantas cosas. Por ejemplo, los que estudiamos teología, este conocimiento nos puede envanecer también.
Pero no olvidemos, Dios ve como una abominación el orgullo. También podemos pensar en otros pasajes, hermanos, que hablan acerca de este problema de la arrogancia. Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los soberbios. ¿Y da gracia a quién? A los humildes. Dios detesta el altivez de corazón. Por eso, hermanos, es importante considerar la importancia de la humildad. Quisiera recordar un texto que el apóstol Pedro dijo. Lo voy a decir completamente, lo acabo de decir, perdón, pero lo voy a leer completamente. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, en 1 Pedro 5, 4, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. El contexto de este versículo, hermanos, es la autoridad que Dios le ha delegado al pastor, la responsabilidad que el pastor tiene sobre la congregación. Y también la importancia de someternos a esa autoridad. Y Pedro lo enfatiza diciendo esto: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces aquí, hermanos, una manera de sujetarnos a Dios, de exaltar a Dios, de conocerle verdaderamente es, bueno, Dios estableció una autoridad en la iglesia. Y los cristianos, los discípulos, debemos de sujetarnos a esa autoridad, porque Dios resiste a los soberbios. Pero ahora vamos a ver en el primer pasaje que leímos de Isaías capítulo 6, algunas cosas importantes que debemos de poner en práctica. Tenemos nosotros primero un concepto demasiado alto acerca de nosotros. Esta altivez, esta arrogancia, hermanos, tiene su base precisamente en la ignorancia. No conocemos a Dios, no sabemos qué es lo que Dios enseña respecto a la iglesia, qué es lo que Dios enseña respecto a mi enfermedad, cómo Dios me trata a mí en medio de mis dificultades. El problema es que no conozco cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que Dios dice respecto a mí y respecto a mi problema del pecado. En dos sentidos, no nos conocemos lo suficiente y no conocemos lo suficiente a Dios. Primero, porque tenemos un concepto de nosotros demasiado alto. Nos creemos superiores. Cuando Satanás tentó a la mujer, la tentación fue: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como ¿quién? Como Dios. Esta es la arrogancia del hombre. Queremos saber y queremos ser como Dios. Este pecado consistía, entre muchas cosas, un rechazo a la autoridad de Dios. Así los hombres desde la caída rechazan esta autoridad sobre ellos y se atreven a inventar sus propias religiones, sus propios conceptos, su propia moralidad. Ellos redefinen lo que es el matrimonio, ellos redefinen lo que es la maternidad, ellos redefinen lo que es la educación. ¿Por qué? Porque ellos rechazan completamente lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Y luego los cristianos terminamos abrazando lo mismo. ¿Por qué? Porque desconocemos, hay un terrible desconocimiento de lo que es la revelación de Dios, de la palabra. Somos la gente de la palabra, somos los hombres de la palabra y tenemos que entonces buscar en ella lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El hombre mismo determina lo que está bien y lo que está mal. Eso es claramente una forma de arrogancia. Es un rechazo completamente a lo que Dios ha establecido en su revelación escrita. Eso nos da lugar a la segunda cosa: el desconocimiento claro de quién es Dios. En la teología cristiana hay una lista grande de los atributos de Dios. Por ejemplo, los decretos de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia, la preexistencia, la ira de Dios, la preeminencia, la seidad de Dios. Conceptos que tal vez muchos de nosotros hemos escuchado, pero que a pesar de eso nos atrevemos a ofender, a reclamar
y nos envanecemos en nuestros corazones en contra de Dios. El primer paso para practicar la humildad cristiana consiste en dos cosas: conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios. Sin embargo, el pasaje que acabamos de leer de Isaías, más bien, en el pasaje que acabamos de leer, hay tres cosas que nos van a ayudar en este camino para encontrar esa base de la verdadera humildad que necesitamos. ¿Cómo podemos entonces cultivar la humildad? El espectáculo que Isaías estaba viendo en el capítulo 6 era sorprendente. Estaba viendo a Cristo preencarnado en toda su gloria. Era la gloria de Jehová. Después de esta escena, inmediatamente Dios llama a Isaías para enviarlo como su siervo a predicar el mensaje. Isaías responde rápidamente a este llamado y se espera que nosotros también, al conocer verdaderamente a Dios, podamos servirle. Entonces tenemos que también, tener claro quiénes somos nosotros. ¿Quién es Él para que podamos servirle con humildad? Ese es el conocimiento que todos los pastores misioneros necesitamos para servir a Dios con humildad y hacer un lado el engreimiento, que es con lo que todos batallamos, incluso los miembros de la iglesia. Primera cosa, hermanos, que encontramos en este pasaje de Isaías, que la verdadera humildad comienza cuando reconocemos la majestad inigualable de Dios. Nosotros no somos reyes, nosotros no somos señores, nosotros no somos poderosos. La majestad de Dios no tiene comparación. Por eso la pregunta es, ¿cómo es posible que nos atrevemos a ofender, a despreciar la gloria, la honra, la adoración que Dios nos está pidiendo y podemos ocuparnos en otras cosas menos importantes y descuidamos la adoración al Dios majestuoso? ¿Qué necesitamos hacer como Isaías? Conocer verdaderamente, tener un panorama claro, una visión clara a través de las Escrituras de lo que es la majestad inigualable de Dios. Porque si no entendemos que Dios es el Rey Supremo, Él es Rey de Reyes, entonces vamos a tratar a Dios como cualquiera. Una ocasión, hay una anécdota, más bien dicho, sobre, supuestamente, porque no sé si es verdad o es solamente algo que se inventó. Se ponía que un hombre iba manejando un carro Ford, se le descompone. En lo que está ahí checando su carro, se acerca otro hombre y le pregunta: oye, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Y él se ofende y dice: bueno, no estoy bien. No tienes nada que ayudarme. ¿Tú cómo, o más bien, en qué podrías ayudarme? Y la respuesta: yo te puedo ayudar porque yo soy Henry Ford. ¿Por qué esa ofensa? Porque no sabía ante quién estaba. ¿Por qué ese desprecio? Porque no sabía quién estaba frente a él. ¿Por qué despreciamos a Dios? ¿Por qué ofendemos a Dios? ¿Por qué cuestionamos a Dios? Porque no lo conocemos. Una de las cosas que debemos nosotros siempre enfatizar a nuestros hijos es lo siguiente: los cultos están diseñados para adorar al Rey Supremo. Los cultos, la adoración en la iglesia no está diseñada para entretenerte. Porque la verdad es que todos batallamos con nuestros niños. Si no ahora, pero al principio empezamos a batallar con ellos. Ellos se aburrían inmediatamente. Quieren salir al baño, quieren jugar. Y tú tenías que hacer algo, llevar galletas, llevar algo para entretenerlos. Pero tus hijos y tú necesitas saber que el culto público está diseñado para glorificar, para honrar, para reverenciar al Dios majestuoso. Y cuando te prepares para venir al culto, recuerda: yo voy a adorar a Dios. ¿Quién es Él para mí? Él es el Rey. Y Él merece todo mi afecto, todo mi afán, merece toda mi atención. Porque Él es el Rey.
Déjenme leer nuevamente este versículo, hermanos, de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Ahí estamos, el rey. Sublime. ¿Qué significa que es un trono alto, hermanos? Grande. Allá donde todo mundo puede verle, donde los súbditos están abajo y todos pueden mirar y contemplar la belleza del rey. Nuestro rey es más alto y más sublime que el reinado de Usías. El reinado de Usías había terminado, pero el reinado de nuestro Dios, de Jehová de los ejércitos, es un reino eterno, alto, y no solamente alto, digno de contemplar, digno de admirar. Así que, hermanos, queremos ser humildes verdaderamente. Comencemos apreciando la majestad de nuestro Dios. Al profeta Isaías le fue dado el privilegio de ver la majestad de Dios. Lo que él ve en el versículo 1 es la gloria de Cristo preencarnado. El apóstol Juan en Juan 12:41 menciona esto. Ya se había visto a Cristo entronizado. Isaías dice que el templo tembló bajo su soberanía y sus faldas eran enormes, sublimes. Estaba testificando todo el esplendor y lo identifica como el rey Jehová de los ejércitos, que está hablando de su poderío, de su gobierno como comandante en jefe, comparándolo con el reino del rey Usías, un reino terrenal. Pero el reino de Jehová es un reino eterno y sublime, enorme y majestuoso, mucho más grande y mucho más supremo que cualquier estado, que cualquier gobierno, y mucho más supremo que tú. Por eso, hermanos, nuestra adoración está diseñada con toda reverencia y con toda devoción, con toda piedad, para reverenciar el nombre de nuestro Dios. Mientras los reyes terrenales mueren, el reino de Jehová es eterno e inmutable. Mientras el reino de Usías fue limitado en tiempo y en alcance, el reino de nuestro Dios es infinito. Estamos comparándolo con un reino terrenal. Ahora compáralo contigo. ¿Qué eres tú? Un hombre simplemente. Como un gusano. Perdón por la expresión si alguno se ofende. Pero nosotros comparados con Dios somos como una diminuta hormiga. La grandeza de Dios es enorme. Ahora mismo podemos pensar en todo el poderío que existe en este mundo. Presidentes, reyes, organizaciones mundiales, hombres de la élite más elevada, todos ellos son como nada delante de Jehová nuestro Dios. Todos esos imperios, ya sea de gobierno, de poder económico, jamás podrán igualar el único y al verdadero rey. Aún tú mismo, con todo el esplendor con el que puedas venir al culto el día de hoy, no se compara con la majestad de nuestro Dios. Todo tu afán por verte bien y por estar bien no es comparado con la majestad de Dios. Entonces seamos humildes. Dios es el Rey. Jesucristo es el Rey. Nosotros somos sus súbditos. La segunda cosa que podemos encontrar es que tenemos que reconocer la gloria inigualable de Dios. Las teofanías en la Biblia, hermanos, nos recuerdan o nos hablan de la preciosa, inigualable, majestuosa también gloria de Dios. Cuando Moisés recibió el llamado de Dios, Dios le habló desde una zarza que estaba prendiendo y no se consumía, no terminaba de quemarse. Fue algo que a él le llamó la atención, de tal manera que deja su rebaño, sube a la montaña y va a la montaña. Y cuando se acerca, está cerca ya de la zarza ardiendo, escucha una voz y le dice: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás pisando es un lugar santo. Ahí está una manifestación visible de la gloria de Dios, un lugar santo, un lugar al que a Moisés no se le permitió usar calzado. Cuando el templo fue
terminado y fue dedicado a la adoración, dice la palabra de Dios que descendió sobre el templo algo como un humo, como una neblina. El templo se llenó de ese humo. ¿Qué era eso, hermanos? Algo sorprendente. Eso era una manifestación de la gloria de Dios. Y así podemos ver en la Biblia varios ejemplos de esta gloria de Dios. En la adoración celestial, los seres espirituales en la presencia de Dios proclaman constantemente sus alabanzas, mientras vuelan con dos alas, con dos se cubren los pies y con las otras dos se cubren delante de Jehová. Esto me recuerda claramente la razón por la cual el apóstol Pablo le menciona a las hermanas, los ángeles, en 1 Corintios capítulo 11, poniéndolos a ellos como testigos y ejemplo de lo que es estar en la gloria de Dios y cubrirse. Estos seres espirituales lo hacen desde la creación hasta el día de hoy y lo seguirán haciendo para siempre. Su adoración es una muestra de la reverencia y la humildad que ellos tienen ante la presencia y la gloria de Dios. Le dice que se llenó de humo. Eso también lo podemos entender cuando el templo fue dedicado. Aquí Isaías está viendo la extraordinaria gloria de Dios, la gloria magnífica de Dios, una gloria extraordinaria. Toda nuestra pomposidad, todo nuestro afán por vernos bien, por obtener lo mejor para nosotros, todo el crédito, toda la fama, todo el reconocimiento, no sirve de nada, hermanos. Necesitamos reconocer que la única gloria insuperable y que verdaderamente vale la pena exaltar es la gloria de Dios. Si algún día te pasa lo que a veces le ha pasado a algunos, que si estás cumpliendo años, invitas a varias personas, hay varios invitados, y de esos no van, te sientes mal, te sientes triste por todo tu esfuerzo, y tú dices, ya jamás los voy a volver a invitar. No importa, porque tú solamente eres un hombre. Si que esperabas reconocimiento, esperabas aprecio. No importa si no lo obtienes. Si algo te consuela a ti es que el único que es digno de reconocimiento por su gloria es Dios. Es una gloria que verdaderamente vale la pena exaltar. Eso fue lo que vio Isaías. Por lo cual al darse cuenta del lugar donde estaba parado, él inmediatamente pensó, me voy a morir. Porque estoy delante de la presencia de Dios, el Rey Supremo, majestuoso. Y no solamente lo estaba pensando, él lo estaba viendo. Para nosotros no hemos tenido una visión como Isaías, pero a través de esta revelación escrita, Dios nos ha dado a conocer toda su gloria. Él fue el que creó todas las cosas. Él fue el que le dio inicio a este mundo. La palabra de Dios dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, hermanos, creó el espacio, creó el tiempo y creó la materia. Creó Dios, hermanos, al hombre. Dios ordenó el mundo. Dios instituyó el matrimonio. Dios trajo un diluvio. Y así podemos ir viendo a través de la historia las obras majestuosas, poderosas de nuestro Dios. Lo vemos claramente. Dios detesta el pecado. Lo vemos cuando Dios destruye a Sodoma y a Gomorra. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. No podemos alegar que yo no he visto a Dios. Si Dios se me presenta en una visión y lo veo como es, entonces sí voy a creer en Él, lo voy a respetar. Dios lo ha hecho a través de las santas escrituras. El apóstol Pablo dice, cuando era niño, vivía como niño. Luego hay una profecía, hermanos, de el cierre del canon. Pero cuando venga lo perfecto, entonces seré conocido. Él está diciendo que habrá un momento en el que el conocimiento completo que necesitamos como iglesia llegaría a su fin.
Y se cumple, hermanos, cuando fue escrito el último libro de la Biblia. Ahora podemos saber quiénes somos realmente nosotros, podemos saber qué es lo que Dios pide de nosotros para la salvación y quién es Dios verdaderamente y cómo es la manera en cómo debemos nosotros acercarnos a Él. Pablo te está diciendo, lo que hacíamos, lo hacíamos porque no teníamos todo el conocimiento, no estaba toda la revelación y hacíamos lo que podíamos en nuestra ignorancia. Pero llegará el momento en que toda la revelación de Dios esté completa y no vamos a tener excusa. Y bendito sea el Señor, hermanos, porque nos ha tocado vivir este tiempo en el cual la revelación de Dios está completa, contenida en un solo libro que nosotros llamamos la Biblia, las Santas Escrituras, que son la palabra de Dios. A menudo se describe la gloria de Dios como el carácter, el poder, la majestad de Dios. También la Biblia, cuando usa la palabra gloria, la usa para hablar del esplendor. Podemos también decir que la gloria de Dios es aquella luz que emana de Él, que es parte de su esencia, ese brillo radiante que lo ilumina absolutamente todo. Esa es la gloria de Dios. Ese fue el lugar que vio Isaías, por lo cual al darse cuenta, pensó que moriría. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que la iglesia no fue diseñada para glorificarnos a nosotros, los seres humanos. Que la iglesia y el culto público están diseñados para exaltar esa gloria de Dios. Así que, querido hermano, si en esta congregación tú no recibes alabanza, no hay reconocimiento para ti, si el culto no está pensado para darte felicidad y satisfacción. Si te sientes ofendido, no te preocupes, porque el culto está diseñado para exaltar la grandeza de nuestro Dios. Él sí es glorioso, tú no. Tú y yo no somos dignos de ser aplaudidos y reconocidos. Esa es una de las razones por las cuales nosotros enfatizamos siempre el principio regulativo de la adoración. Que la adoración está diseñada para exaltar no el Día de las Madres, no el Día del Padre, no el Día del culto, perdón, el Día del Niño, sino más bien el culto está diseñado para exaltar al Dios verdadero. No está diseñado para exaltar el Día del Estudiante, el Día del Padre, el Día del Maestro. El propósito es exaltar la gloria de Dios. Así que cuando vengas al culto también recuerda que vienes a alabar a Dios. Y si eres niño, recuerda que el culto es para cantar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, para honrar a Dios. No es para venir a jugar, no es para distraerte. El propósito es la adoración al Dios verdadero. Y hermanos, hagamos eso con nuestros hijos. Inculquémosle la importancia del culto público, que enfatizada en la gloria de Dios. Nuestros hijos deben crecer así, sabiendo que se viene a la iglesia a honrar al Dios verdadero. La iglesia no es un club. El asunto es que a veces lo vemos como un club, algo que nos hace feliz, algo que nos entretiene, como somos parte de una comunidad, hacemos algo en común. Sin embargo, cuando no hay lo que esperábamos, cuando nos sentimos vacíos y huecos, entonces decimos, no, mejor ya no voy a esa iglesia, porque ignoramos que todo esto está diseñado por Dios. No lo diseñó el pastor, no lo diseñaron los diáconos o los ancianos de la iglesia. No es una mera postura reformada, es lo que Dios ha enseñado a través de las Santas Escrituras. Por eso Dios, hermanos, rechaza la adoración de Caín, porque Caín se estaba acercando a Dios con una ofrenda que Dios no le estaba pidiendo. De alguna manera, Adán y Eva enseñaron a sus hijos cómo debían acercarse a Dios con un sacrificio de animal. Pero Caín, ¿qué hace? De lo que él cosechó, producto de sus fuerzas. Y todavía se molesta y termina asesinando a su propio hermano. Dios es claro, hermanos. Él no comparte su gloria con nadie. Número 3. La verdadera humildad se sigue desarrollando al reconocer la pureza inigualable
de Dios. El canto de los seres espirituales enfatizaban ese atributo de Dios diciendo: Santo, santo y santo es Jehová de los ejércitos. Aquí un paréntesis, hermanos. Yo sé que en algunas iglesias, en algunas congregaciones, dicen que este atributo de la santidad de Dios, hermanos, es un atributo, que Dios es 3 veces santo. Dios no es 3 veces santo, hermanos, porque Él no es divisible. Eso es ilógico, eso no puede ser cierto. Entonces, ¿por qué Isaías dice que los seres espirituales decían santo, santo, santo? Las palabras repetitivas en la Biblia, hermanos, son para enfatizar que está diciendo que Él es sumamente santo, que Él es santísimo. Por eso se repite 3 veces, para enfatizar la santidad de Dios, Jehová de los ejércitos. Cuando los discípulos viajaban en una barca, mientras Jesús estaba recostado, durmiendo, se levanta una tormenta muy fuerte. Los discípulos empiezan a luchar por mantener la barca a flote, al grado, hermanos, que sentían que se iban a inundar, que se iban a hundir, perdón. Y despiertan al Señor. Le dicen: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Estamos a punto de ahogarnos y tú sigues durmiendo. Y Jesús se levanta, reprende al mar y al viento. Y dice la palabra que se hizo un silencio, una calma. Y los apóstoles, al mirar esto, dijeron: ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Dice la palabra de Dios que se arrodillaron frente a él. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos de antemano se dieron cuenta que no estaban ante un hombre simplemente. Estaban ante la presencia del Dios verdadero, Jehová, el Dios de sus padres. ¿Quién es este? Este no es un profeta más. Eso es lo que pasa cuando nosotros reconocemos la santidad de Dios, hermanos. ¿Quién es este Dios ante el cual estamos nosotros ahora presentes? Por eso en nuestra iglesia hay una calma mientras la palabra de Dios está siendo predicada. Porque estamos nosotros escuchando el mensaje de Dios para nosotros. Porque sabemos de antemano que la presencia de Dios está entre nosotros. Un Dios absolutamente santo, santísimo. Isaías pensó que moriría. ¿Qué es la santidad de Dios? Es una cualidad inherente. Él no tiene pecado en absoluto. Puro, hermanos. Él es moralmente perfecto. Por eso cuando Isaías se ve ante él, ante Dios, pensó inmediatamente: voy a morir. Ahora toda la pureza o grandeza del profeta había sido comparada con la majestad, la santidad del Dios verdadero, y el resultado fue: me voy a morir porque yo no soy nada, yo soy un miserable pecador. Pues reconocía que su propia pecaminosidad, reconocía que él era miserable, alejado de Dios. No podía el profeta compararse con Dios. Y si Isaías pensaba, por ejemplo, si me pongo del lado de Dios y empiezo a condenar el pecado del pueblo que se había alejado de Dios, porque realmente es el propósito de este libro, decirle al pueblo su pecado, decirle la condición en la que estaban, pero a la vez también prometerle redención. Y si Isaías se ponía al lado de Dios y empezaba a condenar al pueblo, realmente él no entendía entonces cuál era su papel, quién era él como hombre. No se podía comparar con Dios condenando al pueblo de Israel, pues el pueblo de Israel era una nación visiblemente pecadora. Él mismo lo había testificado a través de este libro. Sin embargo, Isaías se veía a sí mismo como el problema dentro del pueblo. Él era parte del problema. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué enfatizo esto, hermanos? Porque en ocasiones nosotros miramos así y volteamos así
Digamos, aquella hermana no está poniendo atención, aquel hermano no está poniendo atención, aquel niño, su mamá no le está enseñando cómo es que debe acercarse en el culto público. Pero hermanos, somos parte del problema. También no hemos reconocido plenamente la grandeza de nuestro Dios. Toda perfección que nosotros podamos tener es nada comparada con la perfección de Dios. Por eso parte de nuestra adoración, hermanos, es leer la ley del Señor y después orar en arrepentimiento. Porque aunque ciertamente luchamos contra el pecado y nos esforzamos, hermanos, por no pecar, aún así somos pecadores. Somos parte del problema. Así es que si estuviésemos delante de la presencia del Señor en la misma condición que Isaías, también pensaríamos lo mismo. Moriremos. Necesitamos reconocer que también nosotros somos parte del problema. Solemos mirar a nuestro alrededor y empezar a juzgar a la iglesia, al mundo, cuando también nosotros somos parte del problema. Criticamos a los borrachos, a los malos gobernantes, a los estafadores, a los sicarios. Pero también somos parte del problema, hermanos. También somos pecadores, también somos culpables delante de Dios. Lamentablemente somos tan miserables que cuando algo no nos gusta en la iglesia, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa a los ancianos, le echamos la culpa a los que sirven en la iglesia, echamos la culpa a los maestros, pero también somos parte del mismo problema. Si nuestros niños no son reverentes, somos parte del problema. Si tus hijos no son reverentes, tú eres parte del problema. No, el problema no es la iglesia. Todos tenemos culpa en esto. Hermanos, si fuéramos perfectos, entonces Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados. Cristo es ese carbón encendido que tocó los labios del profeta. Nosotros somos pecadores. Hemos pecado contra la majestad de Dios. Hemos ofendido la gloria de Dios. Y no hemos sido reverentes ante su santidad. Seguramente moriríamos. Eso es lo que merecemos. Pero Dios ha sido tan misericordioso, hermanos, que con Isaías, este ser espiritual, toma un carbón encendido y toca sus labios. Dios, hermanos, ha sido misericordioso contigo y conmigo. Y Dios ha dado a Cristo para purificarnos, para que no muramos. Dios le permitió al hombre en el huerto del Edén vivir un día más. Dios le prometió esto al hombre, que el día que tú comas de él vas a morir. Pero el hombre comió y no murió, porque Dios fue misericordioso y le dejó vivir un día más. Dios con nosotros, hermanos, ha sido igual. Nos ha dado de su misericordia. Y debemos apreciar eso. Debemos nosotros agradecer lo que Dios está haciendo, hermanos. Esa compasión, esa paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Lejos de reclamar, lejos de molestarte por lo que no te da Dios, por las desgracias que te pasan, por las enfermedades, por los dolores de cabeza, por los problemas de corazón, de hipertensión, de lo que quieras que te esté pasando a ti. Antes de quejarte por tus desgracias, porque por tus hijos, que por tu matrimonio, que por tu trabajo, que por tu casa, que la inundación, que el calor, que esto y que lo otro. Antes de reclamar y molestarte como si tú fueras digno de recibir todo el bien posible, recuerda, tú eres un hombre pecador. Y lo único que tú mereces es el castigo, la muerte. Isaías lo sabía y dijo, me voy a morir, sin duda. Pero Dios tuvo compasión de él y Dios ha tenido compasión de ti y ha enviado a su Hijo Jesucristo para expiar tus pecados. Él es el carbón encendido que Dios ha usado para limpiarte, para purificarte de tus pecados. Cristo, hermanos, es ese carbón encendido para que seamos limpios de nuestros pecados
Necesitamos ahora humillarnos y reconocer que nuestra pureza moral, no es nada comparada con la santidad de Dios. La verdadera humildad tiene sus raíces en el Evangelio de Jesucristo. Si queremos ser humildes, venir, poner atención, cantar con gozo y alegría y con mucha reverencia y allá en el mundo comportarnos como verdaderos cristianos, lo primero que necesitamos para que seamos, para que practiquemos esa humildad es reconocer el Evangelio de Jesucristo. Tú necesitas el Evangelio. Tus hijos necesitan el Evangelio. ¿Por qué mis niños? Si el pastor ya me ha dicho varias veces, los ancianos se han acercado a mí, ten cuidado con tus hijos, enséñales que estén tranquilos en el culto. Y no he podido, les he enseñado, he usado la vara, me he sentado con ellos a hablarles y a reprenderles que deben estar quietos para que honren y respeten a Dios. Tus hijos necesitan el Evangelio. Siéntate con ellos y diles que ellos necesitan arrepentirse de sus pecados, que ellos necesitan saber que Cristo murió y que su sacrificio es suficiente y también es necesario para que seamos limpios y para que nuestra naturaleza cambie, para que podamos amar a Dios, para que podamos disfrutar de Él también y de la adoración. Necesitamos el Evangelio. Y también nosotros, si hemos sido arrogantes, si hemos sido altaneros, tocante a la iglesia, a la religión, al mundo también, porque podemos aplicarlo a otras cosas. Hay muchas formas de demostrar la arrogancia, hermanos. Pero todo eso es parte del problema de la naturaleza, que está corrompida. Necesitamos el Evangelio de Cristo. Para construir una casa necesitamos hacer un fundamento. Para forjar nuestro carácter, nuestra vida en esta sociedad, en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en lo que sea. Necesitamos enraizarnos en el Evangelio, poner la cimentación, y esto es el Evangelio de Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo para ser humildes, para aceptar a Dios, para aceptar su corrección, para aceptar la reprensión. Necesitamos a Cristo. Sin Él somos como aquel hombre que entrando en el templo oraba. Ustedes recuerdan Lucas 18. Lo voy a leer para ustedes, hermanos. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Todos los días, hermanos, debemos de mirarnos ante el espejo que es la palabra de Dios y mirar nuestra verdadera condición. Somos miserables pecadores, somos arrogantes, somos despreciables. El único santo, glorioso y majestuoso es Dios. Si eres nuevo en esta iglesia, debes saber que la humildad es una característica de aquellos que hemos creído verdaderamente en Jesucristo. Y consiste esta humildad en reconocer que nuestra verdadera condición somos hombres y mujeres imperfectos, necesitados del perdón y de la misericordia de Dios. Y ya la hemos recibido nosotros a través de Jesucristo. También puedes tú recibir este perdón. Pues un día darás cuenta de quién eres y que eres parte de este mismo problema. Que eres un pecador. Debes saber, porque tal vez buscas gloria, fama para ti mismo. Todo lo que un rey puede tener para ser grande. Pero toda esta grandeza es como nada delante de Dios. La gloria es para Cristo. La honra y todo el imperio y el poder son para Él. Así, queridos hermanos, nunca seremos lo suficientemente humildes. Siempre habrá arrogancia con la cual debemos de luchar todos los días. Aún aquellas oraciones que aparecen muy sinceras, sin embargo, están cargadas también de arrogancia y de pecado. Pero confiamos plenamente en la sangre de Cristo, que es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Todos los días necesitamos ser purificados. Por lo tanto, todos los días necesitamos ir a Cristo en arrepentimiento, recordando la majestad, la gloria y el poder de Dios, la santidad de Dios. Que eso te lo recuerde también la Biblia cada vez que la abres y la lees.
Y para los niños y adolescentes tal vez te preguntas por qué tus padres insisten tanto que durante el culto no estés jugando y que pongas atención. La razón más importante es porque la adoración es para exaltar la grandeza, la majestad, la pureza y la gloria de Dios. El culto no es para ti, no es para entretenerte, es para exaltar a Dios. Y por último, hermanos, la palabra del Señor dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ser soberbio es despreciar la corrección de Dios, que Él nos ofrece a través de su palabra predicada por los pastores. Ser arrogante es pensar que no necesitamos a Dios, que no necesitamos a sus siervos, pero Dios lo resiste, que significa que está en contra de eso, que Dios no quiere tu desobediencia y que la va a juzgar también, pero que a la vez promete gracia, bendición, misericordia y salvación, redención para aquellos que son humildes, los que entienden verdaderamente su condición delante del Señor. Hermanos, pónganse de pie, vamos a orar. En parte en arrepentimiento, en parte en adoración, exaltando la grandeza de Dios, su preeminencia. En parte, hermanos, poniéndonos a disposición como lo hizo Isaías. Toda esta gloria, esta majestad que él vio, y ante el llamado de Dios, ¿a quién enviaremos? Su respuesta fue inmediata: heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué estamos dispuestos a servir a Dios? Porque sabemos quién es Él. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos ha perdonado y estamos dispuestos a servirle, o estemos dispuestos a servirle. Bendito seas, Padre, por esta revelación que nos has dado, Señor, a través de tu palabra. Señor, no ha habido necesidad de tener una experiencia como Isaías, una visión, porque nos has dado tu palabra. Tu palabra tiene el poder para convencernos de quién eres verdaderamente, de tu majestad, de tu gloria y de tu santidad, ante la cual nosotros deberíamos estar sorprendidos, ante la cual en respuesta, Señor, nosotros deberíamos de humillarnos, de doblar nuestras rodillas y decir: perdón, Señor, tú eres santo, tú mereces la gloria. Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo, porque aunque merecemos la muerte, tu palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias porque nos has dado a Cristo y a través de Él hemos podido acercarnos en humildad diciéndote: perdónanos, Padre, sé propicio a mí que soy pecador. Te honramos y te glorificamos. Que podamos, Señor, acercarnos siempre con mucha reverencia y con mucho temor ante ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén.